Bienvenidos a todos, soy Marvin Martínez. Hoy vamos a ver astronomía de posición, esfera celeste. ¿Qué es la astronomía de posición y para qué nos sirve? La astronomía de posición es la rama de la astronomía encargada de hallar la posición de cuerpos celestes en el cielo, en cierto momento de ubicación en la Tierra. Nos sirve mucho cuando queremos apuntar de manera precisa instrumentos de observación astronómica, tales como telescopios u otros, cuando queramos encontrar un objeto, ya que predice posiciones mediante cálculos matemáticos y en función del tiempo. Se predice mediante trigonometría mayormente y también con uso de coordenadas. Se estudia la posición de objetos que es causada por el movimiento de la Tierra respecto a estos, y también a veces es necesario estudiar el movimiento propio de esos objetos y tomarlo en cuenta. Se estudia mayormente el movimiento sin tomar en cuenta las causas de este, simplemente hacia dónde se mueven y en dónde van a estar en cierto momento. Para hallar la posición de cuerpos celestes en la esfera celeste se usa lo que se conoce como coordenadas celestes. Estas coordenadas se basan en ángulos para indicar la dirección en una esfera. Se puede mencionar también la distancia que se encuentra el objeto, y es necesario marcar un punto de referencia para comenzar a medir el ángulo y también un eje para denotar un norte o un sur. Un ejemplo muy claro de esto es la latitud y la longitud, que se miden mediante ángulos para dar las coordenadas de alguien en la Tierra. También, si fuese necesario, se daría la distancia, pero esta sería aproximadamente el radio de la Tierra, por lo que comúnmente no se la da. Y como vemos, se empieza a medir desde el punto de referencia, en este caso escogido, y se mide un ángulo de manera horizontal hasta donde se pueda empezar a medir de manera vertical para llegar al objeto deseado. Y de esta manera podemos hallar la posición de todos los objetos. Sin embargo, hay muchos tipos diferentes de coordenadas de este tipo, según qué puntos de referencia escojamos. Por ejemplo, existen las coordenadas centradas en el observador, es decir, las coordenadas que dependen de quien esté observando. Entre estas coordenadas están las coordenadas altasimutales, también llamadas horizontales, donde se mide la altura de un objeto en ángulo, y también el azimut de manera horizontal, en el sentido de las agujas del reloj. En este caso se sigue el eje del cenit y nadir, que son otra forma de llamarle al arriba y al abajo. El punto de más arriba en el cielo sería el cenit y el punto de más abajo, que estaría debajo de nosotros, sería el nadir. Se tendría el plano del horizonte como referencia, en donde se mediría el ángulo horizontal, es decir, el azimut, y posteriormente se mediría la altura del objeto, todo esto en ángulos. Este tipo de coordenadas son muy útiles porque nos permiten guiar rápidamente un telescopio o cualquier instrumento, ya que son bien intuitivas y fáciles de usar. Luego también están las coordenadas horarias. Estas coordenadas también dependen del observador en cuanto a la parte del movimiento horizontal del ángulo, sin embargo no de la altura. ¿Esto por qué? Es porque estas coordenadas se basan en el ecuador de la Tierra. La declinación es lo que se usa para medir verticalmente, y esto no cambia de una estrella, o al menos no cambia a no ser que la estrella se mueva muy rápido. Y también el ángulo horario, que se relaciona a la hora sideral. ¿Qué es la hora sideral? La hora sideral es muy parecido a la hora solar que conocemos todos y en la que se basan nuestros días. Sin embargo, la hora sideral es respecto a las estrellas en lugar del sol. Y por ejemplo, si tuviésemos un ángulo horario de 2 horas, entonces significaría que han pasado 2 horas siderales desde que la estrella estuvo en el punto de referencia. Aquí el punto de referencia o la línea de referencia para empezar a medir horizontalmente sería el semicírculo que pasa directamente encima de nosotros desde el sur hasta el norte. También pasa por el polo norte y por el polo sur. Y es decir, el punto más alto por el que pasa una estrella, o mejor dicho, el punto por donde culmina. Y el ángulo horario se mide en horas desde el momento que culminó. Cuando queramos manejar esto en ángulos con grados, son más conocidos, entonces habría que convertir tomando en cuenta que 24 horas de ángulo, no de tiempo, es igual a 360 grados.
y de esta manera se puede convertir a grados los ángulos horarios. La declinación, en cambio, indica la altura con respecto al ecuador. Esta no cambia a no ser que la estrella se mueva por sí misma. Sin embargo, la mayor razón por la que las estrellas parecieran moverse es por el movimiento de rotación de la Tierra. Como la Tierra rota alrededor del eje, no cambia la altura de estas estrellas con respecto al ecuador, es decir, la declinación, y por lo tanto la declinación no cambia. Estas coordenadas del ecuador están inclinadas con cierto ángulo respecto a nuestro horizonte. Este ángulo se lo conoce como la latitud, que es igual a nuestra latitud de posición en la Tierra. Y esto nos diría qué tan inclinado está el eje polo norte-polo sur con respecto a nuestro horizonte. Si estuviésemos en el ecuador, el polo norte estaría prácticamente encima de nuestro horizonte, porque estaríamos en Ecuador y el polo norte encima, y como se ve en esto, pareciera que está en nuestro horizonte. Sin embargo, si estuviésemos, por ejemplo, más cerca al polo norte, el polo norte se vería más arriba, y cuando estemos en el polo norte va a estar directamente encima de nosotros, el polo norte celeste, y por lo tanto el ángulo de inclinación entre este eje y el horizonte se le llama la latitud, que también es nuestra latitud geográfica. Luego también tenemos las coordenadas geocéntricas. Las coordenadas geocéntricas son absolutas con respecto a la Tierra, es decir, que no dependen de dónde esté el observador en la Tierra. Y las más importantes serían las ecuatoriales, que también se basan en la declinación, es decir, en el ángulo entre el ecuador y la estrella de manera vertical. Y en lugar del ángulo horario tiene la ascensión recta. La ascensión recta se mide desde cierto punto de referencia que no cambia, a diferencia de los ángulos horarios, donde el punto de referencia siempre se mide desde el semicírculo que pasa justo encima de nosotros. En este caso se elige un punto de referencia, y el punto de referencia que fue escogido por convención es el punto vernal, también llamado punto Aries porque antiguamente estaba en la constelación de Aries. Este punto vernal es donde se encontraría el Sol el 21 de marzo, al mediodía, y se lo conoce como día importante porque es el 21 de marzo, es la fecha del equinoccio. En el caso del hemisferio norte, el equinoccio de primavera, y en el caso del hemisferio sur, el equinoccio de otoño. Y esto es importante porque marca la diferencia entre la posición aparente del Sol, donde el Sol deja de parecer que está abajo del ecuador y pareciera que está al norte del ecuador. También, de acuerdo a este día, se empieza a medir la hora sideral, es decir, al mediodía del 21 de marzo son las 0 horas siderales. Y después van avanzando las horas siderales y se van separando de las horas solares. La diferencia sería debido a que el Sol está aquí y esta es nuestra órbita, la órbita de la Tierra. Y la Tierra, al rotar, una rotación, se mueve y sigue mirando hacia esta dirección ahora, pero ya no es mediodía porque la Tierra se ha movido un poco en su órbita y ya no apuntaría directo al Sol. Entonces tendría que girar un poco más para llegar a apuntar al Sol, el cenit, es decir, el punto de más arriba en el mediodía. Y por lo tanto la hora sideral va avanzando de manera más rápida con respecto a la hora solar. Por lo tanto, si en un año hay 365 días solares, habrá 366 días siderales, porque avanza cada vez un poco más, y cuando ya la Tierra ha dado toda una vuelta alrededor de su órbita, todo ese tiempo se acumula en un día extra. En un día sideral hay 23 horas con 56 minutos con 4 segundos de tiempo solar. Luego también están las coordenadas eclípticas.
Las coordenadas eclípticas son muy parecidas a las coordenadas ecuatoriales en la manera en la que se miden. Sin embargo, la diferencia es el punto de referencia. Las coordenadas eclípticas no se miden desde el ecuador como plano de referencia, sino desde la eclíptica. La eclíptica es el camino que pareciera que recorre el Sol alrededor de un año, o también se lo puede ver como el cambio de posición del Sol debido a la órbita de la Tierra, y esto pareciera formar un círculo que se le llama la eclíptica, y a partir de este plano se hallan las coordenadas eclípticas. Su punto de referencia también es el punto vernal, y se mide de manera horizontal la longitud eclíptica y de manera vertical la latitud eclíptica. Otra diferencia que también existe entre las coordenadas geocéntricas y las coordenadas centradas en el observador es que las coordenadas geocéntricas, el ángulo horizontal se mide de manera contraria a las agujas del reloj, a diferencia de las coordenadas centradas en el observador. Y también una relación clave a resaltar es que ya que sabemos que el punto vernal define la hora sideral, podemos relacionar esto con la ascensión recta de algún cuerpo celeste. Y esto, al hacerlo, vemos que la hora sideral es igual a la ascensión recta de cualquier estrella más el ángulo horario. El ángulo horario depende de el lugar donde estemos observando la estrella, y así igual dependería la hora sideral. Igual que la hora solar, la hora sideral no es única para todo el mundo, sino que depende de tu longitud mayormente. Y esta relación es clave cuando queremos convertir de coordenadas ecuatoriales a coordenadas horarias, ya que nos da una relación directa porque la declinación se mantiene, y para cambiar de ascensión recta a ángulo horario simplemente tenemos que conocer la hora sideral. Hay que recordar que en este caso la ascensión recta y el ángulo horario no tienen que estar en forma de grados, sino en forma de horas, donde ya recordamos que para convertir tenemos que 24 horas es 360 grados, y de esta manera se convierte. Y eso serían las coordenadas geocéntricas. Luego también están las coordenadas heliocéntricas. Las coordenadas heliocéntricas son coordenadas que están centradas en el Sol, no en la Tierra. Estas coordenadas son más precisas que las geocéntricas en muchos casos, ya que la Tierra se va moviendo alrededor de un año, y eso cambia la posición de acuerdo a coordenadas geocéntricas. Por lo tanto, las coordenadas heliocéntricas son también usadas cuando se quiere tratar con hechos de demasiada precisión, o también cuando se quiere analizar la posición de objetos en el sistema solar, donde el movimiento de la Tierra afecta demasiado ya que los objetos están muy cerca. Entre las coordenadas heliocéntricas tenemos las coordenadas eclípticas. Las coordenadas eclípticas son prácticamente lo mismo que las que ya hemos visto centradas en la Tierra, es decir, geocéntricas. La única diferencia es que ahora se centran en el Sol. Y de esta manera se va midiendo alrededor de la eclíptica el ángulo horizontal, que sería la longitud eclíptica, que de nuevo se denota con lo mismo, con la única diferencia que se añade ese círculo con un punto. En astronomía muchas veces se usa este círculo con un punto para denotar al Sol, y un círculo con una cruz para denotar a la Tierra, de manera rápida y no tener que escribir el nombre completo debajo. Y entonces esta sería la longitud eclíptica, y la latitud eclíptica también similarmente se usaría de manera vertical, solo que esta vez centrada en el Sol. Aquí la eclíptica ya no significaría el camino que pareciera que recorre el Sol, sino significaría el camino que pareciera que recorre la Tierra, es decir, la órbita de la Tierra. Luego también están las coordenadas galácticas, que si bien no son muy usadas, son útiles cuando se quiere relacionar la posición de astros con respecto a la Vía Láctea. Tiene su punto de referencia en el centro galáctico, que está en la constelación de Sagitario, y a partir de este punto de referencia va midiendo los ángulos. El ángulo horizontal se mide alrededor del plano galáctico, que como sabemos la Vía Láctea pareciera ser plana, ya que está en espiral,
y por lo tanto se puede considerar como un tipo plano que por donde se va midiendo el ángulo horizontal, que sería la longitud galáctica, y de manera vertical se mediría la latitud galáctica. Esto también es útil ya que la latitud galáctica nos indica qué tan alejado está la estrella de un plano galáctico, y sabemos que mientras más alejado esté, va a haber menos polvo entre la estrella y nosotros y será más fácil analizar la estrella. Así que esto ayuda cuando se quiera analizar datos de estrellas, en especial con respecto al brillo o otros datos así. Y estos serían los tipos de coordenadas que existen principalmente. Sin embargo, pueden empezar a crearse más según haya necesidad. Puede haber coordenadas centradas no solo en la Tierra o en el Sol o en el observador, sino también se pueden empezar a crear coordenadas tal vez centradas en Marte, en Júpiter, en alguna otra estrella, conforme vaya avanzando la astronomía y el estudio del espacio. Sin embargo, estas coordenadas muestran una guía de cómo se va midiendo todo en el espacio. Sin embargo, otro tema que es muy interesante aprender y que es muy útil es cómo convertir entre estas coordenadas. Es decir, que si te dieran, por ejemplo, coordenadas en un catálogo estelar que normalmente vienen en coordenadas ecuatoriales, y quisieras saber a dónde apuntar un telescopio o a dónde mirar para encontrar una estrella, entonces necesitarías convertir de coordenadas ecuatoriales a coordenadas altasimutales, que son más sencillas de apuntar en ese caso. Y también para muchos otros casos donde se puede necesitar convertir entre eclípticas del Sol a eclípticas de la Tierra, o de conseguir coordenadas horarias para saber la hora sideral o de alguna otra manera, es muy necesario saber convertir las coordenadas. Para esto se usa principalmente lo que es geometría esférica y mayormente el triángulo esférico. ¿Qué es un triángulo esférico? Es análogo a un triángulo en una esfera y es parecido a lo que conocemos como triángulo, solo que ahora es curvo y está en una esfera. Si sus vértices fueran A, B y C y sus lados A, B y C minúscula, y tuviésemos estos ángulos, ahora los lados no es necesario medirlos en longitud, sino los podemos medir en ángulo desde el centro de la esfera. Y esto nos simplifica todo porque ahora ya tenemos todo en base de ángulos, que es mayormente con lo que trabajamos al analizar la posición de objetos. Y entre esto tendríamos lo principal, que serían las fórmulas de Bessel, que es lo que más ayudan a convertir. Y son estas tres fórmulas trigonométricas, que si bien son bien largas, son muy útiles porque nos permiten convertir en triángulos. Solo necesitamos conseguir un triángulo esférico correcto que nos permita tener la mayor cantidad de datos. Estas fórmulas pueden parecer confusas a primera vista, sin embargo, tienen cierta simetría y son al final más fáciles de comprender. Por ejemplo, la primera fórmula nos indica el coseno de un lado, en este caso A, pero podría ser cualquiera, es igual al coseno de los otros dos lados multiplicados, es decir, el coseno de B por el coseno de C, más ahora los senos en lugar de cosenos del, de B y de C, también de lados, multiplicados esta vez por el coseno del ángulo opuesto al lado, al primer lado que hemos escogido. Y como vemos, esta primera fórmula puede ser muy útil cuando estamos buscando trabajar solo con lados y tratar de usar ángulos internos lo menos posible. La segunda fórmula es la más simple y relaciona fácilmente los lados con ángulos usando senos, y es muy parecida a la fórmula de senos usada en triángulos normales. El seno de un lado por el seno de un ángulo interno es igual al seno del lado opuesto al ángulo interno que ya escogimos por el seno del ángulo interno opuesto al lado que ya escogimos, es decir, opuestos. Y tiene mucha simetría, además que es bien útil cuando se quiere trabajar con ambos ángulos y lados. Y por último también está la tercera fórmula, que trabaja al igual que la primera con muchos lados, pero también usa más ángulos internos, dos en lugar de uno que usaba la primera, y relaciona esta vez el seno de un ángulo con el coseno de multiplicado con el coseno de un ángulo interno que sea adyacente, no opuesto.
es igual al coseno del lado opuesto por el seno del lado restante, menos ahora al revés, el seno del lado opuesto por el coseno del lado restante, y multiplicado este último término por el coseno del ángulo opuesto. Esta fórmula también es muy buena para relacionar lados y ángulos, y si bien es un poco más larga que las otras, también es igual de útil. Y estas tres fórmulas son muy útiles cuando se quiere convertir coordenadas usando triángulos esféricos. También a veces es necesario, cuando cambiamos nuestro punto de referencia, usar coordenadas rectangulares. Esto es debido a que cuando cambiamos el punto de referencia, los ángulos no se mantienen y por lo tanto necesitamos cambiar el punto de referencia en un eje cartesiano, que sería lo más sencillo porque con ángulos es demasiado difícil y tedioso cambiar directamente. Así que lo que haríamos sería, si por ejemplo este eje que está centrado en el Sol y quisiéramos cambiar a este eje centrado en la Tierra, tendríamos que trasladar las coordenadas. Si de una estrella sus coordenadas rectangulares fuesen x, y, z, respectivamente para su posición en x, su posición en y y su posición en z, entonces al movernos a este punto de referencia, si siguiésemos manteniendo las mismas coordenadas, estas coordenadas estarían incorrectas porque se les habría sumado nuestro movimiento, así que habría que restarlo. Si nuestro nuevo punto de referencia tenía tales coordenadas x', y', y z' con respecto al anterior punto de referencia, y esto es lo que se ha desplazado entonces, todas nuestras coordenadas, ahora para corregir ese desplazamiento hay que restarlas, y por lo tanto las nuevas coordenadas sería x menos x', es decir, le quitamos nuestro desplazamiento en x, para que así volver a calibrarla. Lo mismo con y menos y', y luego z menos z', y así tendríamos nuestras coordenadas nuevas que estarían calibradas respecto al nuevo punto de referencia. Ahora, ¿cómo convertimos entre coordenadas rectangulares y esféricas para así tener una posición de cada objeto que hayamos conseguido tal vez en coordenadas esféricas y queremos saber su posición en coordenadas rectangulares para hacer lo que hayamos hecho, que es cambiar de posición o para muchos otros usos? O al contrario, que si estuviésemos en coordenadas rectangulares y quisiéramos volver a las coordenadas esféricas, para eso tenemos estas fórmulas que son por trigonometría directamente. La primera se usa en un caso especial de Pitágoras, que relaciona todas las coordenadas de un punto a la distancia. Es muy importante esto porque es necesario al convertir saber la distancia del objeto. Es decir, por ejemplo, si queremos convertir de una estrella que está a 4 años luz del Sol y convertirlo a coordenadas de la Tierra, tendríamos que saber la distancia, que sería 4 años luz. Y así similarmente. Tenemos la distancia, tenemos el ángulo horizontal y vertical, y se siguen estas fórmulas, que son, como ya dije, por trigonometría. Se halla primero r si se tienen rectangulares, y al tener r se tiene ahora el seno y el coseno de los ángulos, y así hallamos los ángulos resolviendo la ecuación. Y si en cambio tuviésemos los ángulos y quisiéramos llegar a las coordenadas, directamente seguimos las últimas tres fórmulas y llegamos a las coordenadas en x, y, z. Ahora veamos un ejemplo. Queremos observar la luna llena que se verá el 3 de septiembre a las 11 de la noche. Estamos en la latitud menos 17.414 grados y en la longitud 66.165 grados. Esto sería nuestra posición geográfica. Y un catálogo estelar nos muestra que la luna estará en ascensión recta de 20 minutos y en declinación de menos 3,4 grados. Ahora, ¿a dónde se debe apuntar un telescopio con precisión de unos pocos minutos de arco? Para quien no lo sepa, minutos de arco es la 60ª parte de un grado. Es decir, en un grado hay 60 minutos de arco. Y en un minuto de arco existen 60 segundos de arco. Similar a cómo se manejan las horas, solo que ahora lo mismo pero en grados. Y ahora hay que considerar que la Tierra está
que en la hora sideral en nuestra posición en la Tierra será a las 21 horas con 40 minutos en tal momento que queremos observar. Y el radio de la Tierra es tal cantidad, 6.378.000 metros más o menos. Y la distancia del centro de la Tierra a la Luna es esta cantidad, que es 384 millones de metros. ¿Y por qué nos dan estos datos? Porque vamos a tener que convertir coordenadas. Como sabemos, la Luna está muy cerca a la Tierra y por lo tanto necesitamos convertir coordenadas. ¿Por qué? Porque las coordenadas altasimutales prácticamente asumen que estamos en el centro de la Tierra, lo cual sabemos que no es cierto. Sin embargo, cuando tratamos con estrellas muy lejanas, comúnmente no pensamos en eso, ya que el radio de la Tierra es muy poco comparado a la distancia entre otras estrellas, así que el cambio de posición es mínimo. Sin embargo, la Luna está bien cerca de la Tierra, y como vemos, la altura cambiaría de gran manera al, al estar en el centro de la Tierra o al estar en nuestro punto de observación, que es a la distancia igual al radio de la Tierra de la Luna. Y por lo tanto necesitaríamos convertir mediante coordenadas rectangulares. Entonces, sabiendo todo esto, podemos empezar a resolverlo. Observamos que tenemos coordenadas absolutas, es decir, coordenadas ecuatoriales, y también tenemos coordenadas altasimutales, que es a las que queremos llegar. Entonces tratamos de llegar a estas. Si este fuese la esfera celeste y este fuese nuestro horizonte y digamos que aquí estuviese el ecuador, podríamos darnos cuenta que esto no sería muy realista, dado que la latitud es negativa. Sin embargo, las coordenadas celestes funcionan de manera general sin importar si se está al sur, norte, y eso es algo bueno al convertir coordenadas. Entonces, si este fuese el ecuador, entonces aquí estaría el polo norte celeste y el polo sur celeste. Y tendríamos por aquí el punto vernal. El punto vernal vemos que no tiene ninguna relación, así que tal vez no nos serviría mucho pasar directamente de coordenadas ecuatoriales a coordenadas altasimutales. Sin embargo, un punto que tenemos en común entre las altasimutales y las coordenadas absolutas es las coordenadas horarias, donde tenemos este punto de referencia y tenemos también la declinación. Así que lo único que necesitaríamos sería tener el ángulo horario. Y como sabemos, el ángulo horario más la ascensión recta es igual a la hora sideral, que si la tenemos, también tenemos la ascensión recta, así que hallamos el ángulo horario, que sería la hora sideral, que en este caso es 21 horas con 40 minutos, menos la ascensión recta del astro, que en este caso es la luna, y sería 20 minutos, 0 horas 20 minutos. Si a 21 horas con 40 minutos le quitamos 20 minutos, tendremos 21 horas con 20 minutos. Y ahora esto necesitamos que esté en ángulos, así que lo tenemos que convertir. Primero tenemos que estar en un sistema leíble, es decir, de manera de puntos decimales o esa forma. Así que primero los minutos los convertimos a horas. Entonces los 20 minutos serían un tercio de hora. Y por lo tanto el ángulo horario sería de 21 más un tercio. Es decir, 21 más un tercio de hora. Y ahora esto lo tenemos que convertir a grados, sabiendo que en 24 horas hay 360 grados. Anotando esto, resolvemos y tendríamos que el ángulo horario en grados es igual a 320 grados. Así que ahora ya tenemos el ángulo horario y como ya tenemos la declinación, tenemos las coordenadas horarias. Y de las coordenadas horarias ahora podemos convertir directamente a coordenadas altasimutales. Dejamos el ángulo horario como dato y ahora pasamos a convertir. ¿Cómo convertimos? Como ya hemos visto, nos serviría usar la geometría esférica y por lo tanto buscamos un triángulo esférico que nos sirva. Aquí tenemos el eje del cenit y del nadir
y tenemos que buscar un ángulo que tenga todos los datos necesarios. Este punto que es el punto de más arriba en el ecuador, es el punto de referencia de las coordenadas horarias, y el punto de referencia de las coordenadas altoazimutales es el sur, que sería este. Y también tenemos como puntos claves la posición del astro, que digamos que está aquí, denotado por una estrella, aunque sabemos que es la luna. Y podemos anotar cómo se vería la medición para tener una idea de qué triángulo esférico podríamos usar. Sabemos que las coordenadas horarias y las coordenadas altoazimutales se miden en el mismo sentido, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, así que las coordenadas horarias se verían de esta manera. Y en cambio las coordenadas altoazimutales se verían de esta manera. Aquí no pareciera que tengamos un triángulo esférico muy útil. Sin embargo, podríamos tratar de prolongar esto hasta que llegue al polo norte en el caso de las coordenadas horarias y al cenit en el caso de las coordenadas altoazimutales. Y aquí ya vemos lo que pareciera querer formarse un triángulo. Para terminar de hacerlo, podemos unir los puntos de más arriba con el semicírculo, que sabemos que pasan todos estos puntos de más arriba y más abajo, los puntos extremos. Y ahora, si nos damos cuenta, ya tenemos un triángulo esférico y que está lleno de datos que ya conocemos, así que son datos útiles. Así que podemos empezar a usar este ángulo esférico que está formado por el polo norte celeste, el cenit y el astro que queremos observar, que es la luna. Y ahora empezamos a usar las fórmulas de Bessel. Podemos tratar de usar la fórmula del... Ahora, teniendo ya el triángulo esférico necesario, pasamos a buscar con las fórmulas de Bessel. Y tenemos que elegir entre la altura y el azimut, cuál buscar primero. Como podemos ver, para la altura tenemos este lado que se relaciona porque sería 90 menos la altura, ya que el otro lado es la altura y todo el amarillo era 90, así que quitándole tendremos 90 menos la altura. Y ahí tenemos ya un lado que es de la altura. Este otro lado será de la latitud, porque si esto es la latitud, esto va a ser 90 menos la latitud. Y tenemos la latitud. Luego también tenemos esto que viene de la declinación, 90 menos la declinación, similar a los otros datos que ya tenemos. Así que tenemos todos los lados y nos convendría usar la primera fórmula de Bessel. Y ahora podemos ver si necesitamos la altura o el azimut. El azimut vemos que no lo tenemos actualmente como ángulo, sabemos que es esto y tal vez podríamos relacionarlo a esta abertura de aquí. Pero por el momento tal vez no nos convendría sacar el azimut primero. ¿Por qué? Podemos ver las gráficas de las funciones trigonométricas y tenemos aquí la gráfica del seno y la gráfica del coseno. Como vemos, si por ejemplo el seno si digamos el coseno nos da 0.8 de algún ángulo, habría dos valores posibles, podría ser este valor o podría ser este. Y eso no nos conviene porque no sabríamos cuál es, y esto es porque aquí tenemos 360 grados de rango. Pero con la altura esto es diferente. La altura puede ser hasta 90 o hasta menos 90. Es decir, que si siguiésemos prolongando en la parte negativa, la, la altura y la declinación, pero principalmente la altura en este caso, que es lo que buscamos, está en este rango. Y como vemos, la función seno, que es esta de abajo, que viene desde abajo y va hasta arriba, solo puede tomar un valor. Si por ejemplo estamos aquí, solo puede tomar un valor. Entonces, si tuviésemos el seno de digamos la altura, podríamos directamente ya entre las fórmulas de Bessel restantes para hallar la necesidad de sacar el coseno más. Digamos la segunda o la tercera. Así que hacemos eso y podríamos usar ambas en realidad. El seno de la altura, el seno y el coseno ya lo podemos hallar fácilmente con la primera fórmula de Bessel, por lo que ya hemos visto tenemos los lados y la primera fórmula. Ya teniendo el coseno del seno nos saldría así entonces te daría el seno el coseno de 90 menos la altura es igual a el coseno
de 90 menos la declinación, digo, menos la latitud, por el coseno de 90 menos la declinación, ahora sí, es decir, los otros dos lados, más ahora el seno de ambos, de 90 menos la latitud, por el seno de 90 menos la declinación, y esto multiplicado por el coseno del ángulo opuesto, que sea interno. ¿Cuál sería? Sería este, que es del cenit hasta el polo norte y hasta este ángulo vertical que va a la luna, que cruza por la luna. Y ahora este ángulo podemos ver que es la abertura de esta abertura verde, que podemos reconocer como el ángulo horario, que ya tenemos porque sabemos que el ángulo horario es 320. Y teniendo esto, podemos usar una identidad trigonométrica y sabemos que el coseno de 90 menos algún ángulo es igual al seno de ese ángulo, es decir, sería el seno de la altura. Es igual a todo eso que metemos en la calculadora y nos va a dar igual a 0.7474 aproximadamente. Y como ya hemos dicho, podemos sacar el arseno de la altura y directamente ya tenemos el ángulo, que sería de 48.365 grados. Entonces ya tenemos que nuestra altura es 48.365 grados. Y ahora ya tenemos un dato más que nos va a servir, y ahora pasamos a buscar el azimut. Así que podemos empezar con cualquiera, así que vayamos con la segunda. La segunda es bien simple y nos da relaciones entre los senos de ángulos. El seno de un lado por el seno de un ángulo interno es igual al seno del otro lado que está opuesto al anterior interno que ya teníamos, por el seno ahora del ángulo interno opuesto al lado que ya teníamos. Es muy parecido a la ley de senos en triángulos normales y es bien simple. Así que podemos usar esto. Estamos buscando el azimut, así que buscamos qué lado nos serviría para hallar el azimut. Como vemos, el azimut es esto en celeste. Y vemos que esto sería la abertura desde el cenit, desde el sur hasta el punto donde empezamos a subir con el ángulo vertical, es decir, este ángulo entre el sur, el cenit y la luna. Y esto se relacionaría a otro ángulo, es decir, su suplemento, que va del norte al cenit y a la luna, que sería 180 menos eso. Entonces ya tenemos un ángulo interno que nos sirve. Y si bien no tenemos un lado, esta ley o fórmula también nos sirve con ángulos internos, así que usamos ángulo interno de seno de 180 menos el azimut y después el seno de el ángulo. Ya tenemos el ángulo, necesitamos un lado. Para ver qué lado nos sirve, vemos los lados que ya tenemos. Sabemos que tenemos que trabajar con un lado que no sea el opuesto, así que no nos sirve la declinación. Así que podemos usar ahora lo que nos relaciona a la latitud o lo que nos relaciona a la altura. Como vemos, tenemos también que escoger uno que después, cuando escojamos el ángulo interno, nos vaya a perjudicar. Así que vemos también que otro ángulo interno tenemos. Y claramente este ángulo interno que tenemos es del ángulo horario. Así que podemos tratar de trabajar con el lado opuesto a este para llegar también a este ángulo, en lugar del otro ángulo polo norte celeste luna cenit, que no nos va a servir de mucho porque no lo tenemos. Así que usamos este lado del cenit hasta la luna, y ese lado sabemos que es 90 menos la altura. Así que por el seno de 90 menos la altura, esto ahora es igual al seno de ahora el otro ángulo interno, que ya sabemos cuál es
el ángulo horario que hemos dicho, y esto multiplicado por el seno del otro lado que tendríamos que escoger, que sería el opuesto al lado que ya tenemos, la declinación, opuesto al ángulo que ya tenemos. El opuesto a 180 menos el azimut es 90 menos la declinación. Y ahora ya tenemos una fórmula con todos los datos conocidos, y el único que no conocemos es nuestro azimut, que es lo que estamos buscando. Sabemos por identidades trigonométricas que el seno de 80 menos algún ángulo es lo mismo que el seno de ese ángulo, así que lo anotamos como seno de azimut directamente. Y esto es igual a seno del ángulo horario por el seno de 90 menos la declinación, dividido entre el seno de 90 menos la altura que hemos pasado a dividir. Y poniendo esto en la calculadora nos saldrá el valor del seno de A, que será menos 0.9658 grados. Y uno se podría preguntar por qué no sale negativo. La respuesta a esto es simple, y es que hemos usado el ángulo horario y el seno del ángulo horario sale negativo. ¿Por qué? Porque el ángulo horario, como recordamos, es 320 grados y está en el cuarto cuadrante. Así que esto explica por qué sale negativo. Y ahora ya tenemos el seno del azimut, pero sabemos que no podemos directamente tomar el arcoseno, el arseno, porque si lo hiciésemos nos arriesgaríamos a que salga un valor que no es, porque hay dos valores posibles, el ángulo y 180 menos el ángulo. Así que hay dos valores posibles. Así que ahora pasamos a buscar el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque al tener dos funciones trigonométricas que nos digan ese valor, podríamos ver en las gráficas en cuál de los dos ángulos que nos dé de respuesta sucede eso. Así que buscamos el coseno ahora. Para buscar el coseno necesitamos usar ahora otra fórmula de Bessel, y solo nos queda la tercera. Eso es lo afortunado de las fórmulas de Bessel, que nos alcanzan la mayoría de las veces de manera justa a la conversión de coordenadas. Por lo tanto necesitamos un lado y un ángulo adyacente que nos sean útiles. Como ángulo interno adyacente nos serviría usar de nuevo el de 180 menos el azimut. Así que anotamos el coseno de 180 menos el azimut por ahora un lado que sea adyacente. Tenemos a elegir entre el polo norte celeste y cenit y el cenit luna. Vamos a elegir el cenit luna porque es más conveniente, debido a que ya conocemos el ángulo cenit polo norte celeste y luna, que posteriormente lo vamos a pasar a usar. En cambio no conocemos el ángulo cenit luna polo norte celeste. Así que eligiendo este tendríamos coseno de 180 menos el azimut multiplicado por el seno de 90 menos la altura. Y ahora es igual a el coseno de 90 menos la declinación. ¿Por qué 90 menos la declinación? Porque ese sería el lado opuesto que necesitamos en la fórmula. Y ahora necesitamos el otro lado, que sería 90 menos la latitud, es decir, multiplicado por el seno de 90 menos la latitud. Y ahora menos todo esto mismo, pero con la función trigonométrica al revés, es decir, el seno de 90 menos la declinación por el coseno de 90 menos la latitud, y multiplicado por el coseno del otro ángulo, que es el ángulo que hemos ya mencionado, cenit polo norte celeste luna, y que conocemos que es el ángulo horario, porque es la abertura entre el sur y tal punto. Y ahora ya tenemos esto.
Y ahora tenemos que despejar correctamente la fórmula. Para hacer esto, vemos que el coseno de 180 menos el acimut es lo mismo que el coseno de la acimut por menos 1, es decir, menos el coseno del acimut. Y esto es igual a todo el resto, que sería todo lo que ya hemos anotado en esta parte, dividido entre el seno de 90 menos la altura. Como no nos sirve tener este signo negativo, lo pasamos al otro lado. Tendríamos menos todo lo que ya hemos dicho. Y ahora ya no existe el signo negativo y tenemos directamente la fórmula para el coseno del acimut. Metemos todo eso a la calculadora y nos saldrá cuánto vale el coseno del acimut. Y de esto tendremos que el coseno del acimut es igual a menos 0.2593 grados. Y ahora que ya tenemos, podemos comparar las gráficas. Primero buscamos del coseno, que nos dará dos resultados posibles. Los resultados posibles que tenemos para el coseno son alrededor de 105 grados o menos 105 grados. Son los dos resultados. Uno es el que conseguimos por el coseno y el otro es el negativo, porque sabemos que el negativo también nos da el mismo coseno. Y ahora tenemos que poner en la calculadora el seno de 105 y el seno de menos 105 y ver cuál nos sale el valor de menos 0.9658. Y si hiciéramos eso, sabremos que es el negativo. Entonces el acimut es menos 105 grados. Y ya tenemos la altura de 48.365 grados. Y esto sería la posición si estuviésemos en el centro de la Tierra, que como ya hemos dicho, no estamos. Y esta vez los datos no son tan difíciles de ignorar, ya que la Luna está bien cerca de la Tierra. Así que por lo tanto tenemos que convertir a nuestra superficie en la Tierra, es decir, a una distancia igual al radio de la Tierra del centro. Y como podríamos pensar, la altura es lo que va a cambiar. El acimut no tendría por qué cambiar porque es como si estuviésemos en el centro de la Tierra y subiésemos, si la Luna está aquí. La dirección de la Luna no va a cambiar, simplemente va a parecer que está más abajo. Entonces solo va a cambiar la altura. El acimut ya lo podemos tener de hecho. Y ahora pasamos a usar coordenadas rectangulares para hallar cuánto vale la verdadera altura. Si tenemos aquí la Tierra, la Luna, la distancia del centro de la Tierra a la Luna ya lo tenemos. Y digamos que existiese un plano, una superficie que no la hay, pero nos conviene al hacer cálculos. Esta parecería la altura de la Tierra en nuestro horizonte si estuviésemos en el centro de la Tierra, pero al estar en la superficie la altura pareciera disminuir a solo esto, que llamaremos la altura verdadera. Y la altura verdadera, como vemos, es la altura total que pareciera desde el centro de la Tierra, quitándole esta parte, que es igual al radio de la Tierra, es decir, al radio terrestre. Ahora necesitamos alguna manera de convertir esto a ángulos y esto lo hacemos por trigonometría. Sabemos que tenemos este ángulo, que es nuestra altura desde el centro de la Tierra. Y para hallar la altura total que pareciera desde el centro de la Tierra, necesitamos tener también la distancia del centro de la Tierra al
a la luna, que la tenemos, y sería entonces la altura total entre, entre la distancia de la Tierra a la luna es igual a el seno de la altura. Y ahora, pasando a multiplicar, podríamos hallar que el seno de la altura multiplicado por la distancia, que diremos de una vez que es solo d, es igual a la altura total. Y ahora a ambos lados les quitamos el radio de la Tierra para tener la altura verdadera. Entonces será el seno de la altura por la distancia menos el radio de la Tierra, nos da la altura verdadera. Ahora tenemos la altura verdadera y necesitamos alguna manera de esto llevarlo a nuestra verdadera altura. Para hallar este ángulo, de nuevo podemos usar trigonometría, esta que se llama altura verdadera, y podemos relacionarlos mediante tangente, ya que la distancia en este caso va a ser diferente, no la tenemos, pero la distancia horizontal sí la tenemos porque se mantuvo al subir. Y también la altura verdadera, porque sabemos que entonces la altura verdadera sobre la distancia horizontal es igual a la tangente de la altura verdadera en ángulo. Reemplazando aquí, llegaremos a una fórmula, que será la siguiente. La tangente de la altura verdadera es igual a el seno de la altura del centro de la Tierra por la distancia, que ya lo teníamos, menos el radio de la Tierra. Todo esto es la altura verdadera, dividido entre la distancia horizontal. ¿Cuánto vale la distancia horizontal? La distancia horizontal sabemos que es esto, y lo podemos hallar con la altura que ya tenemos, y sería entonces la distancia del centro de la Tierra a la Luna por el coseno de la altura desde el centro de la Tierra. Esto por trigonometría se puede comprobar y tendríamos ya la altura horizontal. Y ahora tenemos una fórmula con datos conocidos, y de aquí directamente podemos conseguir la tangente de la altura verdadera. Y después que ya tengamos la tangente, conseguimos la altura verdadera, cuánto es su valor, sacando la arcotangente o la tangente a la menos 1, como se la quiera llamar. Y nos quedará que la altura verdadera es de 47 grados. Como vemos, la diferencia con la que ya teníamos antes de 48 no es muy grande. Sin embargo, esto puede ser un problema cuando queremos observar algo con mucha precisión con un telescopio. Y ahora ya tendríamos las coordenadas correctas. Tenemos aquí la altura verdadera, que es 47.725 grados, es decir, los grados de manera vertical que hay que subir con el telescopio, y los grados que hay que mover horizontalmente desde el sur es el azimut, que sería de menos 105 grados. ¿Qué quiere decir menos 105 grados? Que en lugar de hacerlo en el sentido de las agujas del reloj, hay que hacerlo en el sentido contrario porque es negativo. Y ahora, teniendo ya las coordenadas, ya está resuelto el problema. Y no solo eso, ahora también podemos observar la luna si queremos en esta dirección, en el cielo, tal fecha, ya que convenientemente estos datos serán reales. Así que esta sería la posición de la luna el 3 de septiembre para todo aquel que quiera ver la luna llena. Y si no se puede, o si queremos ver de alguna otra estrella a dónde mirar para verla en cierto momento, podemos hacer todo este proceso que ya se ha visto cómo se hace.
Y como vemos, es muy útil al querer apuntar a un objeto para observarlo, usar coordenadas porque nos facilita todo y nos lo convierte en un lenguaje matemático y así con precisión podemos obtener varios datos. Este sería el principal uso de la astronomía de posición. Y no es el único uso, ya que también las coordenadas eclípticas, galácticas o coordenadas de otros centros de referencia son muy útiles dependiendo del uso que se les quiera dar. Unos últimos consejos sobre el uso de astronomía de posición de coordenadas celestes en general sería siempre estar atento a datos claves. Por ejemplo, si nos dieran que una estrella está en el horizonte, es decir, que está saliendo o que se está poniendo, entonces la altura es cero. Cuando la estrella sale, aún no ha llegado a su punto más alto, así que el ángulo horario es negativo. Y cuando se está poniendo, el ángulo horario es positivo porque ya llegó a su punto más alto y está ya después de eso. Otros datos así que deberíamos darnos cuenta es si, por ejemplo, una estrella o planeta está en el punto más alto, el ángulo horario es cero. Si una estrella está en el ecuador, la declinación es cero. Y así datos que hay que notar cuando son presentes porque nos facilitan mucho a la hora de buscar datos. Y principalmente en astronomía, conseguir los datos necesarios es una de las partes más importantes al tratar de resolver problemas de este tipo. Y eso sería todo, espero que les haya gustado. Les sugiero que hagan esto de manera real con catálogos estelares de verdad o busquen en internet posiciones de estrellas que quieran ver. Así también lo llevan a lo práctico también. Y dicho esto, hasta la próxima.